Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de nuestra serie La justicia que viene, los retos de la inteligencia artificial. En esta ocasión vamos a platicar de un tema que es muy cercano a todas y a todos nosotros y que usted lo va a identificar de inmediato. Las plataformas digitales, las plataformas a través de las cuales realizamos múltiples actividades, múltiples compras, a través de las cuales contratamos servicios, a través de las cuales hacemos gran parte de las cosas en nuestra vida cotidiana. Y, por supuesto, las vamos a mirar desde la arista tecnológica, pero en su anclaje con la dimensión jurídica, como lo hacemos aquí en esta serie de Justicia TV. Angélica, quizá lo primero que hay que hacer es platicarle un poco a nuestro auditorio de qué estamos hablando. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de plataformas, pensando, digamos, en este contexto de desarrollo tecnológico? Claro, Pedro, encantada. A ver, cuando estamos hablando en este contexto de plataformas de tecnología, estamos hablando de las plataformas de interconexión. Las plataformas de interconexión, bueno, aquí todos los que nos están viendo seguramente reconocen los nombres de Uber, Didi, Rappi, Cabify, pero hay muchas otras plataformas de interconexión. Hay plataformas, por ejemplo, que te permiten contratar servicios de salón de belleza, de spa, paseadores de perros, fotógrafos. Y básicamente cómo funcionan todas estas plataformas, o sea, digamos que el corazón de estas plataformas, es que una persona se registra como usuario para solicitar servicios a través de la plataforma y la plataforma a su vez tiene personas registradas como el prestador de servicios. Entonces el prestador de servicios sería, por ejemplo, el repartidor, el conductor, el fotógrafo, la persona que hace servicios de belleza. Y estas personas que se registran en la plataforma, al final de cuentas son un usuario también de la plataforma. O sea, quiero como que quede muy claro que todos están utilizando la plataforma. No es que la Es una especie plataforma... como de punto de encuentro, como de Exactamente, intermediario. exactamente. Es un intermediario que conecta la oferta con la demanda. Entonces, lo que hace la plataforma es que tiene a los prestadores de servicios, tiene a lo que le llamamos el usuario final y los conecta. El usuario final se conecta, solicita el servicio y la plataforma va a buscar al prestador de servicios más adecuado para prestar el servicio. Y por más adecuado me refiero al que esté disponible, al que esté cerca, al que esté interesado en el precio que se le está ofreciendo, digamos, entonces el precio que se le está ofreciendo por el servicio. Entonces, la plataforma hace la conexión. Okay. Pero un punto muy importante es, hablo de prestadores de servicios porque al final de cuentas son personas que deciden conectarse a la aplicación cuando quieren, el tiempo que quieren, en dónde quieren y deciden si aceptan o no los servicios que les manda la plataforma. O sea, la plataforma al final de cuentas les manda una solicitud diciendo Juan, Pedro o Gloria necesita un servicio de transporte y la persona que va a prestar el servicio dice, me interesa o no me interesa, lo acepto o no lo acepto, ¿no? Está muy bien. A ver, pero entonces, y nos ponías unos ejemplos, en el caso de las de transporte, por ejemplo, decía Rappi, Didi, Uber, Cabify, etcétera, pero también dices, es una cuestión más amplia. Y creo que nos dice un punto muy importante, Angélica. En realidad, se trata de un punto de encuentro entre alguien que busca un servicio y alguien que lo va a brindar. Exacto. Pero, ¿cuál es la relación que tiene la plataforma con ambos cuernos de la ecuación? Eso es un poco más complicado. Okay. Tenemos que tener presente que esto es realmente un fenómeno del siglo XXI. Buen punto. De aquí hago una reflexión en el tiempo. A principios del siglo XIX, cuando surge en Inglaterra el ferrocarril, hay una gran discusión. Y esta discusión no era otra más que si era natural viajar en algo que iba a una velocidad mayor que un caballo. Entonces decían, esto no tiene que ver con la sociedad en la que estamos. Yo creo que en el siglo XXI pasó algo muy distinto. Nos incorporamos de inmediato a algo que suponía nos beneficiaba en el ahorro de tiempo, pero también nos beneficia en una cosa más, sirve como facilitador. Ustedes estaban llamando punto de encuentro. Yo diría más bien que en las interacciones de tipo negocios, de tipo económico, nos está facilitando la vida. Todos tenemos un restaurante favorito en algún punto, pero si queremos saber dónde queda un restaurante similar
más cerca de nosotros, vamos a poder acceder a una plataforma, como bien decía ella antes, en donde nos diga, en tu entorno tienes algo similar a lo que tú estás poniendo. Aquí, evidentemente, no me voy a meter al tema de los algoritmos, que probablemente ella estaría más indicada para abordarlo que yo, pero precisamente es parte de lo que hacen estas plataformas. Utilizan una serie de criterios de selección para poder saber cuál es la persona, el ente, la empresa que probablemente satisfaga con mayor eficiencia lo que yo estoy buscando. Me parece muy importante eso de con mayor eficiencia, porque sí nos resuelven problemas. Claro. Es decir, sí nos resuelven necesidades. A mí me gustaría, Angélica, si nos quieres, nada más así hacer una reflexión en un contexto preciso, porque me parece que para el auditorio puede ser interesante. ¿Qué pasó en la pandemia? No, claro, a ver, por supuesto, nos resuelven problemas y, o sea, creo que muy pocas personas en su día a día no utilizan plataformas para obtener algún servicio, ¿no? A través de las plataformas. Por ejemplo, en pandemia, cuando las personas no podían acudir a los restaurantes, pues los restaurantes empezaron a tener infinitamente menos comensales, ¿no? La gente no salía, la gente estaba en su casa, pero las plataformas permitieron que estos restaurantes pudieran seguir vendiendo al tener las entregas a domicilio. Y entonces ahí explotó todo el tema de reparto. La verdad es que tuvo un crecimiento impresionante, porque entonces muchos restaurantes pudieron mantener su nivel de ventas a pesar de la pandemia y a pesar de no tener comensales, al grado de que ahora, por ejemplo, inclusive existen las dark kitchens, ¿no? Que son todas estas cocinas en donde es la cocina de un restaurante con una marca que conocemos, pero tú no conoces esa cocina al final de cuentas. Es un restaurante que simplemente opera a través de una plataforma y en donde la comida se produce y es para reparto únicamente, no hay comensales. Entonces, esto es algo que empezamos a ver a partir de la pandemia, que permitió que muchos restaurantes, por supuesto, no quebraran, ¿no? Cuando no existían estos comensales. Otra forma, por ejemplo, donde podemos ver como el impacto importante en las plataformas es para temas de movilidad, de transporte. Muchos de los, digamos, de los viajes que se hacen a través de plataformas de transporte, de tecnología, es la última milla. O sea, la persona viaja en metro, viaja en transporte público, pero digamos que del punto de la estación a su casa es de noche, no quiere caminar, no es seguro. En muchísimos casos piden que se haga a través de una plataforma, solicitan un vehículo y entonces se desplazan utilizando Uber, Didi, etcétera, ¿no? Entonces, esto también tiene un beneficio importante en temas de seguridad. O sea, porque si estamos hablando, pensemos en una mujer que sale de trabajar en la noche, se mueve en metro, llega a la estación de metro y tiene que caminar, no sé, 15, 20 minutos, oscuro, una calle poco iluminada. Es infinitamente más seguro que saque su teléfono, pida un Uber y llegue en 3 segundos a su casa, ¿no? Y hay otra dimensión también importante que está implícita en lo que nos decía Angélica, que es regresando al contexto de pandemia, pero puede ser también fuera del contexto de pandemia. También se convirtieron en sí mismos las plataformas en una fuente importante de trabajo. Importantísima. Todavía no tenemos las cifras de OIT de ese periodo específicamente, pero sí podemos adelantar que la mano de obra, y hablo de mano de obra que sería discutible si la es o no, pero vamos a hablar de mano de obra, no tuvo una consecuencia caótica con la pandemia, entre otras cosas gracias a estas plataformas. ¿Por qué? Porque tenía muchas ventajas. Son trabajos, y cuando hablo de trabajos es creación de riqueza, pero para poner la riqueza en el mercado hacen falta varias cosas. Y una de ellas es la logística, esto es acercar el productor con el consumidor final. Esto no solo permitió que el comercio continuara, sino que mucha gente que quedó desempleada, precisamente porque sus trabajos no eran sostenibles en época de pandemia, gracias a esta fuente novísima, pero que además exigía pocos requisitos para poder ingresar como socio, le llaman algunos, pero a final de cuentas como alguien que presta un servicio a la sociedad, aunque después se va a individualizar, pudieran seguir teniendo un empleo. Entonces, laboralmente los mercados de trabajo no sucumbieron,
en una muy buena medida gracias a las plataformas. Y además con una lógica, una dinámica, porque no es una lógica programada, también muy incluyente, porque en el caso, por ejemplo, de muchas mujeres también Claro. pudieron encontrar ahí y siguen el día de hoy encontrando ahí un espacio de trabajo. Claro. Pero hay una pregunta que me interesa mucho hacerte, Angélica, porque además tú conoces desde dentro la lógica en la que operan. Es, ¿cuáles son las responsabilidades, derechos y obligaciones desde el punto de vista, digamos, primigenio? Las garantías que tengo yo como usuario de que quien me va a prestar el servicio cuenta con las capacidades para prestármelo y al mismo tiempo las, digamos, garantías que le damos a esta otra persona de que quien solicite el servicio en efecto lo va a honrar, déjame decirlo así. Claro, a ver, y ese es uno de los grandes beneficios que tienen las, digamos que las plataformas que prestan servicios de interconexión en transporte, es la seguridad, ¿no? Y creo que es lo que más nos interesa a todos. O sea, al principio, yo me acuerdo cuando empezaban las plataformas que alguien me dijo, sí, mira, tú pides aquí un viaje y va a llegar una persona y te recoge. Y yo, ¿cómo? Pero esa persona, ¿quién es? ¿Cómo sé? ¿Cómo? Sí, ¿cómo ¿Quién va a me subir? encuentra? Me O voy sea, a subir al sí, coche. no, ¿cómo? ¿No? Entonces, a ver, eso creo que es justamente uno de los grandes valores agregados que traen las plataformas, es el hecho de que la persona que está prestando el servicio es una persona que está registrada en las plataformas, que pasó por varios filtros de seguridad, que tiene, por supuesto, una licencia de manejo, y esto inclusive se regula en muchísimos casos a nivel local en leyes de movilidad. Pero bueno, es una persona que tiene la licencia de manejo necesaria, el coche cuenta con los requisitos que tiene que tener para tener seguro, o sea, para ser un coche en donde se puede hacer el transporte de personas, ¿no? Y la persona, bueno, es una persona que pasó por filtros de seguridad, vamos, Ok. está fácilmente identificada. Ahora, algo, o sea, justamente que me gustaría como ahondar, es el tema de, no solamente las plataformas vienen a solucionar un tema de personas que se quedaron sin empleo durante la pandemia, o sea, me parece que va muchísimo más allá. Estamos viendo un cambio de perspectiva Sí. en donde las personas en muchísimos casos no quieren tener un empleo, no quieren estar en la camisa de fuerza de una relación laboral que Con un horario establece. determinado, con Exacto. unas Exacto, que tienen que estar a vacaciones fijas. disposición. No quieren tener que estar a disposición de un patrón que les diga, vas a tener que estar disponible de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Quieren tener la posibilidad de, como tú decías, mujeres, o sea, mujeres que son cabeza de familia, que cuidan a sus hijos en las tardes, quieren poder en la mañana trabajar, prestar servicios, obtener un ingreso, tener oportunidades económicas y al final de cuentas no tener que hacer sacrificios personales. Y eso ya lo vemos, o sea, en una variedad impresionante de las personas que prestan servicios en plataformas. Es eso, es esta necesidad de obtener un ingreso sin sacrificar su propia independencia. Desde ese punto de vista, entonces, quien, digamos, es como tú usabas la frase que se usa, socio de una plataforma, es decir, quien presta un servicio a través de la plataforma, establece qué tipo de relación con la plataforma. Porque con esta lógica que nos dice Angélica, en realidad, pues es una relación mucho más flexible que la que normalmente nosotros, digamos, concebimos como una relación laboral. Y estoy pensando, obviamente, en el terreno jurídico del que tú eres un gran experto y un referente. Sí, yo creo que una de las grandes características es que la autonomía que tiene quien presta un servicio es muy distinta cuando lo hace en una plataforma a cuando lo hace como trabajo subordinado ante un empleador. Y no es tanto que el prestador del servicio establezca las condiciones. Ahí sí quisiera yo hacer A ver. una acotación, porque creo que los contratos, más bien las plataformas, son las que establecen contratos muy parecidos a los de adhesión, Ok. pero donde está la autonomía de la voluntad de quien preste el servicio es la manera en la cual lo presta. Si yo empiezo prestando un servicio como repartidor de una farmacia, y ahí sí hay una relación laboral directamente con una única farmacia, y escojo el turno nocturno porque es una mejor paga, y al cabo de 2 semanas decido que pues sí es una mejor paga, pero realmente es muy pesado para mí el trabajo y prefiero el de mañana, puede ser un viacrucis el cambiar mi horario. En el caso de un repartidor de plataforma, el único que decide a qué hora realiza sus servicios es precisamente el repartidor.
Eso creo que es una diferencia sustancial y que tiene también mucho que ver con la inclusión que mencionabas tú antes, Pedro. Pensemos en una pareja típica, que creo que cada día hay menos, en donde existe un hombre, una mujer y una criatura, en donde normalmente los roles hacen que la mujer tenga que asistir a los compromisos de la escuela que trae la criatura. Bueno, hoy en día se puede crear una familia mucho más pareja en distribución de actividades, porque alguien que trabaja en una plataforma puede decir, el día que mi hijo va a presentar su examen oral o lo que sea, puedo yo asistir porque no hace falta que vaya a trabajar. O el día que tengo yo que atender a mi esposa o acompañarla al médico, lo puedo hacer, cosa que quien realiza un trabajo normalmente no lo puede hacer. No tiene esa flexibilidad de tiempo y esa autonomía. Y una adicional, Angélica, y te lo pregunto porque no sé exactamente cómo funciona esa dinámica. Una misma persona puede brindar servicios a través de distintas plataformas. Sí, claro, es súper común. O O sea, sea, es súper no hay común. una vinculación, eh, No hay exclusividad. exclusividad. No, No, exacto. no hay No, exclusividad. no hay exclusividad. Una misma persona puede, inclusive pasa todo el tiempo que están conectados en varias aplicaciones a la vez y aceptan el servicio de la aplicación que les está mandando el servicio que más les interesa, ya sea el que es mayor tiempo y distancia, por lo tanto el Mejor paga. mejor paga, o el, por ejemplo, la aplicación que tiene una tarifa dinámica, la aplicación que tiene alguna promoción, entonces el aceptar ese viaje con esa plataforma les va a permitir acceder a una promoción. O sea, ellos, la verdad es que los prestadores de servicios en plataformas están conectados en su mayoría en más de una aplicación a la vez y justamente ellos deciden cuándo conectarse. O sea, no solamente es un tema de tengo que llevar a mi esposa al doctor o mis hijos tienen un evento en la escuela, sino más bien es, pensemos en el estudiante. El estudiante que está en la universidad y tiene disponibles 5 horas a la semana, no más, 5 horas. Y dice, bueno, entre esta hora y esta hora no me conviene irme a mi casa porque vivo muy lejos de la universidad. Pensemos en un alumno de la UNAM, ¿no? Eh, vivo lejos de la universidad, no me conviene, pero tengo una bici, me doy de alta en una aplicación para servicios de reparto y tengo 5 horas entre mi clase de la mañana y mi clase de la tarde, puedo hacer entregas sin problema. Claro. Y si un día resulta que tengo examen, no hago las entregas, no pasa nada. Ellos, en muchísimos casos vemos, por ejemplo, que se conectan, no sé, 5 días, luego se dejan de conectar 8 días, se vuelven a conectar 10 días, luego otro sí, otro no. Es súper variado, súper heterogéneo y eso es algo, creo que el distintivo, en mi opinión, más importante para diferenciar el que existe una relación laboral o no, porque justamente decíamos, las farmacias tienen empleados, pero entonces me parece que para la persona que no le dedica mucho tiempo a analizar esto, es como, bueno, pero no veo la diferencia, ¿no? Ambos hacen servicios de reparto, ¿en qué radica la diferencia? Para mí es en la obligación de trabajar. Los trabajadores tienen una obligación de presentarse a trabajar, estar a disposición y prestar los servicios que el patrón les indica durante un horario. El independiente, que son los que prestan servicios en plataformas, no tienen la obligación de conexión. Si se conectan o no se conectan, no pasa nada, su cuenta se mantiene activa, no se desactiva la cuenta. Ha pasado, por ejemplo, que te pasa un año y la cuenta sigue activa. No tienen un horario que cumplir, ellos deciden cuánto tiempo trabajan, ellos deciden cuándo dejan de trabajar sin tener que avisar a nadie. Entonces, si lo vemos, es la ausencia de esta obligación de prestar un servicio, lo que en mi opinión es el diferenciador más importante. Ok, pero ahí hay un punto que es importante y lo he escuchado en muchas discusiones y en muchas mesas y voy con el laboralista de nuevo. La pregunta es decir, ¿y los derechos no tienen derechos como trabajadores, no tienen los derechos que ofrece la legislación vigente, que además históricamente ha sido una legislación aquí y en todos lados creada desde la perspectiva de defender a los trabajadores con los patrones, sean quienes sean los patrones? ¿Acá no habría esa relación y entonces no habría esa cobertura jurídica? Bueno, yo creo que para empezar lo importante es definir si la relación que tienen estos prestadores de servicios se parece más a una relación laboral, que como bien decía Angélica, una diferencia notable es que no existe la obligación de asistir
a X lugar durante ciertas horas en días determinados y el estar sujeto a una persona. Y si queremos encasillar esta relación en eso, que vamos a encontrar como las piezas del rompecabezas, aquí sí embona, pero acá nos sobra, o buscamos mejor otra situación en donde efectivamente la parte más débil de toda esta actividad económica definitivamente es el repartidor o el conductor o el transportista. Bueno, ¿cómo le podemos prestar cierto tipo de servicios a los cuales tiene derecho? Fundamentalmente me refiero a seguridad social. Y ahí quisiera yo decir, bueno, ha evolucionado mucho la seguridad social, incluso en México, que es de los países que menos ha evolucionado. Y se presta ahora seguridad social, los servicios de seguridad social, a personas que no están empleadas, sino que se adhieren voluntariamente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay otras que dejan de trabajar por distintos motivos y pueden seguir cotizando incluso para el Seguro Social. Hay una serie de condiciones que se prestan para que estas personas tengan derecho a ciertos aspectos de seguridad social, que creo que uno fundamental en el caso de repartidores y conductores es riesgos de trabajo, o sea, ese creo que es uno de los puntos fundamentales que hay que abordar, pero que no requiere de una relación laboral para ser abordado. O sea, hay un trabajo, eso sí nos decías, porque pues hay obviamente una actividad y se crea riqueza, que crea riqueza, hay una prestación de servicios y hay una remuneración. Hay una remuneración y se puede imaginar mecanismos para garantizar seguridad social que no pasen por una relación formalmente laboral con todas estas reglas del horario, de la obligación de presentarte y demás. Ese sería un esquema imaginando, digamos, lo que podría lograrse en un marco regulatorio. Sí, es más, podemos decir, bueno, la seguridad social, ¿de quién es obligación o responsabilidad? Respondería yo, del Estado. Y por Estado entiendo sociedad políticamente organizada. Okay. Ahora, ¿a quién le corresponde proporcionar esos derechos fundamentales a una persona específica? Podemos imaginar muchas soluciones. Lo que es más, el Seguro Social es una construcción, no la única, que es tripartita, pero hay otras, en donde el empleador, el Estado o el gobierno, si se quiere, y el trabajador contribuyen para tal fin. En muchos estados no es así, sino que directamente del presupuesto del Estado se brinda ese servicio, y no solo a trabajadores, a cualquier persona por el hecho de ser persona. Pues me parece interesantísimo el punto y vamos a tener que ir a un corte, porque aquí el tiempo es cruel. Y vamos al corte y volvemos. Y me gustaría, centrar nuestra atención ahora que regresemos en dos cuestiones. Una perspectiva comparada, algunos modelos, digamos, en los que, porque este es un fenómeno global, ¿no? Así es. Que podamos identificar que se logran, digamos, marcos regulatorios, porque al final, pues este es un programa que tiene que ver con justicia, con derecho y con tecnología, ¿no? Marcos regulatorios óptimos y que sobre todo permiten que los negocios, este modelo de negocio, persista, funcione y brinde todos los beneficios a todos los actores que ya hemos identificado hasta ahora. Pero bueno, quédese con nosotros. Esto es Justicia TV, la justicia que viene, los retos de la inteligencia artificial, y estamos hablando de las plataformas de interconexión a través de las cuales todas y todos nosotros accedemos a una múltiple, ingente cantidad de servicios. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en nuestra serie La justicia que viene, los retos de la inteligencia artificial, y estamos hablando de
plataformas de interconexión y pues de los marcos regulatorios adecuados para las mismas. Me decían, Alfonso, Angélica, que no se puede concebir como una relación laboral tradicional el tipo de vinculación que las personas que prestan servicios a través de las plataformas tienen con las mismas. Es decir, que la autonomía, la flexibilidad, la diversidad de modelos con las que estas personas interactúan con las plataformas requieren, digamos, exigen pensar en un marco regulatorio diferente. Pero creo que también decía algo muy importante, Alfonso, y que es que lo que sí se tiene que garantizar son derechos en particular de seguridad social, pero que Así hay es. esquemas, no solamente en otros países, sino aquí mismo en México, que nos permiten imaginar cómo podría ahora sí que lograrse el equilibrio entre un modelo de negocio que es distinto a los tradicionales y por el otro lado la garantía de derechos a las personas que realizan, prestan servicios, realizan trabajo a través de las plataformas. Dicho esto, me gustaría pues entender cómo podrían ser esos marcos regulatorios, sobre todo si pensamos en una perspectiva comparada, allá en donde funcione y funcione bien, digamos, Claro. ¿no? A ver, justo como decías, yo creo que no puede ser una relación de trabajo especial, sino más bien yo le llamaría un independiente con derechos. Ok. Creo que tenemos que crear en el marco regulatorio Incluso un concepto este distinto. concepto, esta figura del independiente con derechos, porque claro, hoy en día es muy difícil que puedan acceder a, a beneficios como la seguridad social. Se reformó la ley del seguro social, en donde se incluyeron a los independientes para que puedan acceder de forma voluntaria al régimen obligatorio. Pero uno de los retos que tiene este nuevo régimen, bueno, esta nueva inclusión, es que los independientes cotizan con el 100% del ingreso Ok. de su actividad. Entonces, si nosotros pensamos en que ellos al final de cuentas son emprendedores, son personas que están poniendo su negocio al final de cuentas, de reparto, de movilidad, de lo que sea, tienen gastos propios de su operación. Ellos tienen que pagar el celular, el plan de datos, el coche, la gasolina. En el caso de las señoritas del salón de belleza, bueno, pues todos los aditamentos para el salón de belleza. O sea, tienen muchos gastos en su operación que al final de cuentas no están siendo reconocidos para efectos del cálculo de las aportaciones de seguridad social. Entonces, si ellos pagan seguridad social Por el sobre el 100%, 100% del ingreso, claro, se vuelve impagable. les están castigando. Les Claro. están castigando Claro. una cantidad muy importante de su ingreso. Entonces, creo que un reto que tiene esta reforma es justamente adecuar el que los independientes deben de pagar la seguridad social, pero sobre sus ingresos netos y poder tener una presunción de cuál es el costo de su operación, porque claro, va a ser muy difícil que lo demuestren en lo individual, pero sí tener una presunción. Y esto me lleva justamente a la pregunta, porque en Colombia, por ejemplo, existe esta presunción. En Colombia hay una presunción de que los independientes destinan el 60% de su ingreso a los costos de la operación. Entonces ellos cotizan con el 40% del ingreso total. En Brasil, por ejemplo, se está discutiendo una regulación para regular la relación entre plataformas y prestadores de servicios, justo lo que estamos discutiendo. Esta propuesta está ahorita discutiéndose en el Congreso, fue presentada por Lula, de hecho, y lo que reconoce es, se trata de independientes, pero las plataformas sí tienen una responsabilidad social y por ende tienen que participar en la seguridad social de estas personas. Para efectos de calcular la seguridad social, se calcula que el 25% del ingreso es el ingreso que cotiza. Entonces, el 75% está destinado a costos de operación, el 25% es el ingreso que cotiza y para efectos de la cotización se divide la cotización entre plataformas y prestadores de servicios. Okay. Que sería un poco el esquema del que nos hablabas de un mecanismo de seguridad social que involucra a las tres partes de la ecuación. Así es. Incluso aquí convendría hacer un señalamiento que mucha gente no tiene presente. A diferencia de quienes proporcionan servicios similares, pensemos un taxista, los que realizan ese transporte de personas con plataformas pagan impuestos. Esto es, contribuyen al gasto de toda la sociedad, a diferencia de esos otros que sí son considerados emprendedores, pero no pagan impuestos. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esa contribución que ya están haciendo y que además, algo muy importante que creo que se debe modificar, es que no pueden ellos realizar deducciones que algunos otros trabajadores por cuenta propia sí pueden hacer, que son aquellos gastos
para realizar su función. Estos que nos dice Angélica, digamos. Ajá. Pensemos nosotros en el caso siguiente, periodistas freelance, que es algo muy, muy común. Sí, claro. No tienen relación laboral con ninguna de aquellas personas físicas o morales para los que trabajan, pero la adquisición de materiales, los desplazamientos que tienen que hacer, el pagar un estudio quizás donde realizan su trabajo, eso lo pueden deducir de los impuestos que pagan. En el caso de quienes están trabajando para plataformas, hasta el día de hoy no pueden realizar esas deducciones. O sea, básicamente lo que me están diciendo, me corrigen si me equivoco. Es decir, imaginando en una regulación, porque son pues, uno de los temas centrales de este programa en las distintas áreas que hemos tomado, dado que además estamos atendiendo un fenómeno emergente, porque las tecnologías han venido a cambiar la conversación y le imponen desafíos al derecho y desafíos que el derecho debe de atender, pues con una velocidad mayúscula, porque la velocidad de estos fenómenos lo es, ¿no? Pero ustedes dirían, no hay que entrarle por el lado laboral, esa no es la ventanilla de entrada, hay que entrarle más por el lado de garantizar derechos de seguridad social y hay que pensar también esta otra dimensión fiscal. ¿Iría bien por ahí? Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que quien participa en esa creación de riqueza debe de tener cierta seguridad social. En nuestro país no la tenemos universal. Esto hace que la siguiente Claro, pregunta sea, ¿quiénes deben de contribuir claro. a garantizar esa seguridad social? Y ahí hay una serie de combinaciones que se pueden De hacer. combinaciones que son posibles y que no suponen, digamos, digamos así, hacer una relación rígida desde el punto de vista laboral de las personas Así es. que recurren a las plataformas. De hecho, la semana pasada Alianza IN, la Asociación de Plataformas de Interconexión, sacó un comunicado justamente diciendo que están abiertos a hacer, o sea, crear estos mecanismos innovadores que sean tan flexibles y tan innovadores como el modelo mismo, Como el modelo de negocio. como el mismo modelo, Claro. en donde se le tengan acceso a la seguridad social a los prestadores de servicios, pero por supuesto también a ver, el acceso a la seguridad social también va de la mano con aportaciones de las plataformas, atendiendo a que las plataformas son un factor muy importante en la creación de la existencia de estos servicios, ¿no? Pero no existe una relación laboral. Entonces, también estas aportaciones no pueden ser en la proporción de un patrón en una relación laboral tradicional, porque al final de cuentas estos trabajadores no están a disposición, perdón, no trabajadores, estas personas no están a disposición. Entonces, digamos que se tiene que pensar algo completamente innovador. No, pues es que el desafío pues proviene de un salto tecnológico, es Sí. decir, y en Exactamente. ese sentido los marcos normativos pues no estaban pensados para este modelo de negocio y habrá que adecuarlos, porque a veces, y te dejo la reflexión a ti, Alfonso, a veces se nos olvida que el derecho es un instrumento y es un instrumento que debe de servir para, digamos, orientar los distintos fenómenos que suceden en la sociedad y no para inhibirlos, que puede ser lo que suceda si no adecuas el marco regulatorio a las particularidades de un fenómeno como estos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que para definir la situación actual, y me refiero a nivel global, Okay. la podemos caracterizar como una etapa preregulatoria. Esto es un gran desafío, pero es una gran oportunidad. Como decía Angélica, podemos innovar. Esa es un poco la exigencia que yo veo. ¿Por qué recurrir a patrones que estamos viendo anticipadamente no se van a ajustar a resolver los problemas que queremos resolver? Uno de ellos es precisamente cómo vamos a proporcionar seguridad social. Ya después discutimos de qué tipo, hasta dónde llega, si incluye o no a beneficiarios de cada uno de estos trabajadores independientes o no, si es solo contra accidentes de trabajo o si incluye también vejez. Eso lo podemos discutir y podemos sobre todo calcularlo, porque es muy Claro. importante ver de Claro, dónde de qué sale estamos hablando. el dinero para proporcionar esta seguridad social. Y ahora tenemos esa oportunidad de idear el marco regulatorio. Creo que el apresurarse
y ahí hay experiencias a nivel mundial, no es una buena idea. A ver, experiencias Sí. a nivel mundial que no hayan salido bien. Cuéntame alguna. Pues empecemos por España, ¿no? A ver. En España Esa es justamente la- una es reforma justo la que pensaba. en donde se reconoció que existía una relación laboral entre los repartidores y las plataformas, y la verdad es que fue, o sea, Un desastre. sí, fue un desastre. Fue un desastre. La contracción del mercado fue impresionante, porque al final de cuentas no es así. O sea, no es un tema de, bueno, vamos a reconocerlo y simplemente que las plataformas paguen. No, es querer meter un círculo en el espacio de un cuadrado. Entonces, no encaja, simplemente no hay forma de hacerlo. Se tiene que modificar por completo el modelo, al grado de que inclusive hubo una plataforma que se fue porque no había forma de operar bajo esa modalidad. Que dejó de operar en Que España. simplemente dejó de operar en España. En Suiza también, después de una decisión en el cantón de Ginebra, hubo que reconocer la relación laboral con los repartidores y también, o sea, el efecto fue terrible, la contracción del mercado fue impresionante, me parece que fue alrededor del 70% la contracción del mercado, porque ¿qué es lo que pasa? Los precios se tienen que elevar considerablemente. Entonces, Eh, ahí todos los usuarios nos vemos afectados. todos los usuarios se ven afectados, Ajá. todos los restaurantes se ven afectados, todos los comercios se ven afectados. Al verse afectados hay muchísima menor demanda, entonces al haber menos demanda, pues necesito menos oferta. O sea, al necesitar menos oferta, pues obviamente no se contrata al 100%. Es lo que los gobiernos como que no han analizado, se reconoce una relación laboral, pero no se va a contratar el 100% de personas que están prestando servicios. ¿Se contrataría qué? ¿Al 10%? ¿Al 5%? No sé, estoy hablando al aire, pero Sí. entonces con esa contratación tan pequeña, ¿qué pasa con todas las demás personas que estaban obteniendo ingresos a través de plataformas y que ahora ya no los van a poder obtener? ¿No es más sencillo idear un esquema, como decía, de independiente con derechos, en donde mantienen su independencia, mantienen su flexibilidad, ellos deciden cuándo se conectan, cómo, cuánto tiempo, y acceden a beneficios de seguridad social? Y también, para acceder a estos beneficios de seguridad social, algo que hay que tomar en cuenta es posible que no todos quieran este beneficio de seguridad social, porque muchas de las personas que están en plataformas son jubiladas, muchas ya tienen un empleo formal que les da seguridad social. Claro, entonces, lo hacen en sus tiempos libres. y lo hacen en sus tiempos libres. Sí. Entonces, pensemos que si el esquema, digamos, voluntario de los independientes es un esquema que forzosamente impone los 5 ramos de aseguramiento, probablemente quien ya tenga seguridad social por un empleo formal, bueno, no empleo formal, pero un empleo tradicional, no va a querer esta seguridad social. Entonces, también hay que pensar en estos mecanismos de, igual y es posible pensar solamente en una cobertura de cesantía y vejez, por ejemplo, o únicamente una cobertura de riesgos de trabajo. De riesgos de trabajo, O que es lo que dice. pensar en cómo podemos fraccionar también estas coberturas de forma que, de nuevo, sea tan flexible como el modelo mismo, ¿no? O sea, no podemos pretender atender retos del futuro con soluciones del pasado. No, pues es justo, digamos, en verdad es el objeto principal de las reflexiones en este programa, porque pues los desafíos provienen de una realidad que además difícilmente se va a detener, Angélica, porque la evolución tecnológica y todos los colaterales positivos que tienen, pues va imponiendo sus propias dinámicas y sus propias lógicas, y lo mejor que podría pasar es encontrar estos equilibrios en los que se coloca la voluntad, la autonomía y los derechos de las personas, en este caso, que prestan servicio a través de las plataformas en el centro de la ecuación. ¿Se te ocurre, Alfonso, así es una pregunta muy abierta, pero algún momento de la historia reciente en la cual haya habido un desafío tan importante que se haya atendido de una manera, digamos, adecuada para, en este caso, el mundo del derecho del trabajo, que es tu mundo de especialidad? Bueno, en el caso del derecho del trabajo no se me ocurre, Ok. salvo la revolución industrial. Bueno, que no Y ahí tendríamos que irnos Muy atrás. muy atrás, cuando en realidad una parte del derecho civil, que era la que regulaba las relaciones de trabajo, se independizó precisamente del derecho civil. Pero en este momento yo creo que podemos encontrar muchos elementos en las economías digitales que se parecen a esta, pero la regulación no estoy seguro de que sea comparable. Si pensamos nosotros en aquellos garages de California, en donde estaban discutiendo si era posible o no crear una computadora personal para poder competir
con IBM en aquellos años, no vino una respuesta regulatoria. Después vinieron muchas fraccionarias, pero hasta el día de hoy vemos todas las discusiones en torno a Internet, es porque no hay una regulación a nivel global. Y aquí retomo yo el tema de la globalidad y las cadenas de valor. Una de las características que tiene nuestra economía el día de hoy es que no podemos pensar por un solo país y decir, bueno, es que en nuestro país las cosas suceden. No, ya no piensa en nuestro país. O sea, yo puedo estar reservando un vehículo que me transporte del aeropuerto de Dallas a otro lugar desde aquí y no estoy ni siquiera consciente de que estoy haciendo transacciones económicas en otro país, mucho menos cuál es la regulación que aplica a esa relación. Yo lo único que sé es que voy a tener el vehículo que necesito a la hora que lo necesito y que el pago, casi sin sentirlo, salvo cuando revise mi tarjeta de crédito, se va a realizar. Esa es la gran ventaja que tenemos con esto y tenemos que pensarlo en ese mismo sentido. Sí, o sea, es salir totalmente, digamos, de la lógica regulatoria tradicional. Exacto. Y, Y allí el gran reto para nosotros abogados, que los tres lo somos, es que los abogados somos muy necios sí. y muy dados a pensar, hombre, vamos a hacer una ley de plataformas y ahí vamos a regular absolutamente todo y asunto resuelto. Yo creo que lejos de solucionarlo, podemos Puedes generar un complicarlo. problema mayor. Y tenemos que ubicar muy bien cuáles son los problemas que queremos resolver. Para mí, sin lugar a dudas, la parte más débil o más vulnerable es quien presta el servicio y que tenemos que atender lo que vemos como vulnerabilidad de esa persona al crear riqueza. Y sin duda alguna es precisamente en la seguridad social. Enfoquémonos en ello y después a lo mejor podemos ver muchas Y otras dejemos que el cosas. otro funcione, porque además es un fenómeno y un modelo de negocio que va cambiando en el tiempo, ¿no? No está estático. Yo te preguntaría una cuestión, Angélica, que tú conozcas, que tú sepas, las personas repartidoras están organizadas de alguna manera en algún lugar, aquí en México, en otros países y demás, o sea, Sí. tienen una vocería común. Sí, sí hay varias organizaciones, sobre todo por el lado de repartidores, sí hay varias organizaciones de repartidores y la verdad es que en su mayoría se pronuncian por justamente no tener una regulación que es una camisa de fuerza, ¿no? Viendo el ejemplo de España, por ejemplo, hablan mucho sobre no queremos algo como lo que pasó en España, ¿no? No queremos esta camisa de fuerza que más que ayudar venga a perjudicarnos, porque venga a limitar la cantidad de oportunidades que puedan existir a través de plataformas, porque venga simplemente a matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, sí, creo que algo muy importante es pensar cómo podemos regular de forma innovadora esta figura del independiente con derechos, resistir a la tentación de reformar la Ley Federal del Trabajo, porque es lo que más escucho, o sea, lo que escucho es... Es la salida fácil. La salida más fácil es meter un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo. Es justo lo que dices, un capítulo para plataformas. Exacto, pero al final de cuentas la Ley Federal del Trabajo regula relaciones subordinadas, entonces no se puede regular a nivel Ley Federal del Trabajo porque si lo hacemos vamos a estar de nuevo tratando de meter un círculo en un cuadrado y no funciona, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, así una reflexión, yo sé que es muy difícil pensar en el contexto tan cambiante de la vida pública estatal mexicana en estos tiempos, pero desde el punto de vista del contexto político, gubernamental en el que estamos, ¿qué vislumbras, Alfonso? ¿Que hay condiciones para colocar una discusión de este tipo sobre este tema en el centro de la agenda pública? Yo creo que sí, yo creo que la situación, no me atrevería a decir que es la ideal, pero por lo menos es propicia. O sea, creo que un cambio de administración se presta precisamente para replantear algunos temas. Hubo algunos intentos en el pasado
que iban justo en el sentido de una reforma laboral. Tuve yo oportunidad de conocer de cerca algunos proyectos en ese sentido que, en mi opinión, no eran la solución, eran muy probablemente una invitación a que salieran del mercado este tipo de negocios. Entonces, creo que la oportunidad sí está en esta coyuntura de hacer nuevos planteamientos. ¿Cómo sean recibidos? Eso sí me Eso sí, resulta quién muy sabe complicado. qué tipo de... Pero, y se nos está yendo el tiempo de nuevo, pero más allá de ese contexto, por parte de los otros actores sí hay disposición. Es decir, ¿ustedes creen que las plataformas y las personas usuarias de las mismas tendrían una disposición para abrir una discusión en este tema? Sí, por supuesto. O sea, las plataformas sí se han pronunciado en varias ocasiones sobre esta intención Sí. de participar en la seguridad social, esta intención de crear mecanismos innovadores para poder atender esta problemática puntual de cómo reconocerle derechos a una persona independiente. Esto, la verdad es que se han pronunciado y hemos visto ejemplos de esto en todo el mundo. O sea, inclusive me parece que en 2020 hubo un artículo del CEO de Uber en el New York Times donde justamente habló de esto, habló de el interés de poder participar en crear mecanismos innovadores donde se reconozcan derechos a los independientes. Y con esta idea quizá de entender que también no es un problema exclusivamente nacional, sino que lo mejor sería mirar una propuesta, digamos, de, déjenme decirlo así, de estrategias regulatorias que trascendieran las fronteras de los países. Sí, en ese sentido creo que es muy importante el tener presente que la Organización Internacional del Que la Trabajo habías mencionado. ha estado presente en esta discusión e incluso en muchos casos ellos mismos han encabezado investigaciones empíricas de ver qué piensan los usuarios, qué piensan las plataformas y qué piensan también los que trabajan como emprendedores o como trabajadores independientes, y tiene algunas sugerencias la Organización Internacional del Trabajo en ese sentido precisamente. Pues Angélica, un cierre, te quedan 30 segundos. Pues nada más esta, justamente esta invitación a pensar en algo creativo, algo innovador, algo que no implique solucionar al vapor esta problemática y más bien mirar hacia el futuro, ¿no? O sea, que no sea una reforma, un cambio, una ley que en el momento en el que sea publicada ya nos esté quedando corta. Pues supongo que estaríamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, pues a mí me han logrado convencer también y me queda claro que este es otro de los ejemplos de los casos como los que analizamos en esta serie en las que las innovaciones, el desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías, en nuestro caso la inteligencia artificial, vienen a plantear desafíos muy importantes, no solo a los marcos normativos vigentes, sino a la manera en la que debemos imaginar el derecho y a la manera en la que debemos de modular al derecho. Pensar por fuera de la caja es un poco lo que Angélica y Alfonso nos invitan a hacer para imaginar la mejor regulación posible que permita que un modelo de negocio con tantos beneficios colaterales para tantas personas siga operando y funcionando bien, y al mismo tiempo que las personas que prestan servicios a través de las plataformas tengan los derechos de seguridad social a los que deben de tener acceso. Gracias por habernos acompañado a esta edición de La Justicia que Viene, los retos de la inteligencia artificial, aquí en Justicia TV. Nos vemos en la próxima.